vamos al tema de hoy que se llama ¿Cómo vivir en el Espíritu? Así ya sin más preámbulos, podemos abrir nuestras Biblias y ser como aquellos cristianos de Berea. A ver, que escudriñaban las Escrituras, que iban viendo si todas esas cosas... Habéis dejado el atril al tamaño de Delicia, ¿eh? Quizá algunos se han sentido un poco frustrados y desmotivados a lo largo de su vida cristiana y a pesar de haberse esforzado, pues han visto que todavía el pecado no desaparece, todavía las emociones no se estabilizan, hay cosas que están ahí pendientes y uno lo intenta y uno quiere como ver más resultado, pero no lo ve. Hay poco fruto, algunos sirven y en mitad del camino se empiezan a agotar extrañamente y no saben qué está pasando. Otros comenzaron a evangelizar, pero han perdido la pasión. Otros oran, pero ya no hay como una conexión con Dios. En el ámbito personal, pues algunos en el matrimonio ven que las cosas no van bien, que hay mucha tensión, hay más tensión que disfrute, hay más carga que otra cosa. En la economía no hay una libertad completa. Algunos no logran deshacerse de las herencias, de los traumas, de la culpa. Otros han dejado de oír la voz de Dios y empezaron de una manera, pero ahora están experimentando todo eso. Y el peligro de todo eso, ¿sabes qué? Es que nos volvamos religiosos. Porque como cristianos a veces nos cuesta reconocer que no todo está bien. Y precisamente eso es lo que el espíritu fariseo, el espíritu religioso nos incita. El espíritu religioso nos incita a decir, no, tú llevas muchos años en la vida cristiana, no puede ser que tú ahora estés tan apagado, estés tan desconectado de Dios, estés sin gozo, estés sin fruto, entonces mejor no digas nada, pon cara bonita, tú sigue haciendo en la iglesia todo lo que haces normalmente, pero por dentro el edificio está vaciándose, está sin vida, está sin gozo, está mal, ¿no? Entonces por eso algunos empiezan frases como, es que yo antes sentía, pero ahora ya no siento, es que antes era diferente. Y precisamente esos síntomas son los que me llevaron a preparar este tema, porque si alguna vez experimentaste cosas así, bienvenido. Hoy vamos a tratar de entender por qué nos pasa esto y qué dice Dios y su palabra al respecto, cómo podemos salir de ese ciclo. Y el grave o la clave, el punto central de lo que vamos a hablar es que yo no puedo vivir la vida cristiana desde el alma, sino que tengo que vivir la vida cristiana con mi espíritu, no de otra manera. Mira, hace muchos años íbamos camino al redil en mi coche y yo en aquel entonces tenía un coche de 7 plazas, era un coche grande y cada vez que yo he estrenado un coche o un coche ha llegado a mis manos, yo le he dicho al Señor, Señor, este coche va a ser para servirte. Y entonces Natalia y yo con nuestros 3 hijos éramos 5, pero teníamos 2 plazas de sobra, porque era un coche de 7 plazas. Y dijimos, bueno, pues vamos a llevar a alguien al redil. Ay, no me acuerdo, creo que íbamos a Pascua, en Semana Santa, y entonces empezamos el viaje y se añadieron en nuestro coche 2 personas de la iglesia. Una de ellas era María Elena, ¿no? que ya volvió a Ecuador, a su país, cuando se ha jubilado. Y la otra persona no me acuerdo quién era. ¿Quién? Una señora que ya falleció. Madre mía, no os montéis en mi coche. Entonces, bueno, íbamos camino al redil y llegando cerca de Zaragoza, pues yo veo que el combustible está muy bajo y yo me acerco a la gasolinera, lleno el depósito, pago como 80 euros y emprendemos la marcha de nuevo y nada más salir a la autopista, el coche empieza y se paró.
Y con la inercia del coche yo consigo ponerme en el arcén para evitar el peligro. Y en ese momento me acuerdo que mi coche es diésel y yo he echado gasolina. ¡Qué desastre! Era un miércoles por la tarde, nosotros íbamos camino al redil. El jueves, ¿sabéis que el jueves santo que se llama, en Zaragoza es fiesta, aquí en Cataluña no? Entonces yo estaba preocupado porque decía, bueno, ahora, ¿dónde encuentro yo un taller abierto? Si no encuentro nada, pues ya hasta el lunes no voy a poder arreglar el coche. Bueno, eso era rápidamente llamar al seguro, vino la grúa, nos llevó a un taller en Zaragoza, no, en Calatayud, un pueblo de Zaragoza. Bueno, y ahí estuvimos, no sé, como 3 o 4 horas. Tuvieron que subir el coche en uno de estos elevadores, desmontar todo el depósito, que eso era más grande que la nevera de mi casa, y porque ahí no se podía sacar la gasolina como con la manguerita y lo saco, ¿no? Porque son depósitos que vienen como compartimentados. Y entonces, bueno, desmontaron el depósito, lo vaciaron, ahí se fueron mis 80 euros de gasolina, porque se lo quedaron ellos, a mí no me servía para nada. Bueno, y me dan el coche con 5 litros, lo justo para llegar a la gasolinera y de echarle diésel al coche. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque de la misma manera que mi coche no podía funcionar con gasolina porque era un motor diésel y lo que necesitaba era diésel, pues a veces en la vida cristiana nosotros cometemos el error de querer empujar y que sea nuestro poder y nuestra fuerza, nuestra alma. Pero no se puede vivir la vida cristiana desde el alma, porque la vida cristiana es una vida del espíritu que ha renacido de nuevo, como estábamos viendo ahora durante la comunión del pan y el vino. Cuando yo nazco de nuevo, es mi espíritu lo que nace de nuevo, es mi espíritu lo que tiene que comenzar a dirigir, impulsar y direccionar mi vida, y ese espíritu conectado con Dios empieza a afectar al resto de los componentes de mi ser. Entonces, hoy vamos a estar dejando que sea la palabra de Dios, que ese tiene que ser el combustible para nuestro espíritu, la palabra de Dios, la que comience a hablarnos. Y vamos a ver una serie de versículos y vamos a entender por el espíritu, no por el razonamiento humano, sino por el espíritu, porque tú ya has nacido de nuevo, porque tu espíritu ya está capacitado para tener comunión con Dios y hablar el mismo lenguaje de Dios. Vamos a empezar a entender cuál es nuestro diagnóstico y qué dice Dios al respecto. Antes de nacer de nuevo, tú podías leer las Escrituras, pero no entender lo que Dios estaba diciendo. Cuando una persona que no ha nacido de nuevo, es decir, un no creyente o quizá uno que cree que existe un Dios, pero no ha nacido de nuevo porque nunca se tomó en serio meditar en la obra de Jesús y aceptarla en su corazón, una persona en esas condiciones, cuando lee la Biblia, lo único que tiene es información. Es como si lee el Corán, es como si lee el libro de Sócrates, un libro de historia, una enciclopedia. Es como información, simplemente que llega aquí. Es necesario nacer de nuevo del Espíritu para que mi espíritu entienda el lenguaje de Dios. Y leyendo la misma palabra, esa misma palabra ahora produce vida, porque ya tu espíritu fue renacido. Entonces vamos a dejar que la palabra de Dios hable y vamos a empezar por Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea que los orgullosos no pueden entender el corazón de Dios. Los que no se quebrantan no pueden hablar el mismo lenguaje de Dios. Dios habla con los humildes, no con los orgullosos. Cuando Dios habla con un orgulloso, ¿sabes para qué es? Dios le dice al orgulloso, te voy a bajar, prepárate porque te voy a bajar del burro en el que estás. Mejor que te bajes tú solo, bájate tú porque si no te voy a bajar yo. Dice Dios que habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿para hacer qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primero es el espíritu revivido por Dios, el nuevo nacimiento, y después viene mi alma que empieza a ser vivificada. Mi alma que empieza a ser afectada por esa nueva realidad que yo estoy viviendo, que es mi espíritu que ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando nosotros miramos lo que le pasó a Adán y Eva, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Todos sabemos que fueron engañados, ¿verdad? En el huerto del Edén. Y Dios le había dicho a Adán, puedes comer todos los árboles, pero de este que está aquí, que es el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de ese no comas. Yo me encargo. La cuestión era así. Dios le está diciendo a Adán y Eva, no es simplemente una prohibición absurda, porque a veces uno en nuestra simpleza no entendemos por qué Dios da determinados mandamientos. Lo que Dios le estaba diciendo a Adán y Eva es, mira, lo que es bueno o malo, tú no te preocupes de eso, ya me encargo yo de decírtelo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo cuando le dijo, no comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. A ti no te importe saber si la oruga te va a salir sarpullido en la piel o no, yo te lo voy a decir, fíate de mí. A ti no te importe saber si esa seta es venenosa o si puedes comer ese animal, tranquilo, lo que es bueno y lo que es malo, yo, Dios, te lo voy a decir, tú confía en mí. ¿Pero qué hizo Eva? Se comió el cuento de Satanás, que se disfrazó de serpiente y le dijo, no, eso no es así, tú necesitas saber, hombre, tú puedes ser el que decida lo que es bueno y es malo. Tú puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Hombre, ¿cómo te va a quitar Dios ese privilegio? Él te ha creado con esa capacidad, decídelo tú. No sé si eso te suena un poco a tu vida cotidiana, porque yo todos los días me encuentro con ese dilema. Hay cosas que me parecen buenas, aconsejables, apetecibles, y resulta que tengo que parar un momento y decir, no, es que no es mi criterio. Yo tengo que preguntarle a Dios. Tengo que venir a la palabra de Dios, tengo que buscar la dirección de Dios. Y si Dios me dice, esto es bueno, entonces, aunque no lo parezca, lo voy a hacer. Y si Dios me dice, esto no es bueno, entonces, aunque parezca una buena oportunidad, es mejor no hacerlo, porque confío en el criterio de Dios. Y lo que se perdió ciertamente en el huerto del Edén, lo que se perdió fue nuestra capacidad de ser dirigidos y guiados por Dios. Dice en 2 Corintios 11:3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Dios dice, lo que Adán y Eva perdieron allí fue la capacidad de ser dirigidos por Dios. Venga, vamos por aquí, come esto, mira, trata a tu esposa de esta manera, educa a tus hijos así, yo te digo lo que es bueno y lo que es malo. No, eso no lo comas, no, esto ahora no conviene, ahora sí, toma esto, lleva adelante este proyecto, tal. Dirigidos por Dios, ¡qué maravilla! Si Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que nosotros podemos ver y aún lo invisible que no llegamos a ver, Dios lo creó todo y todo es perfecto. Y Dios dijo, fíate de mí, fíate de mí. Ahora, a veces nosotros, desde que Adán y Eva cayeron, tenemos la misma tentación. No, hombre, es que a mí esto me parece una oportunidad tan buena. ¿Cómo va a ser malo esto? Es que ni siquiera se lo voy a preguntar a Dios porque salta a la vista, esto es bueno. Este trabajo con este sueldo, mejor no le pregunto a Dios, no vaya a ser que me diga que no. O este trabajo no me conviene, pero no le voy a preguntar a Dios, no vaya a ser que me diga que sí, porque es que a mí no me gusta trabajar con ese tipo de allí. Y entonces, ¿para qué le voy a preguntar a Dios si me cae mal? Mejor busco otro trabajo. Pero a lo mejor si le preguntas a Dios resulta que te dice, sí, es ahí, porque ahí voy a sacar un diamante de tu carácter podrido y te voy a hacer un hombre santo. Te voy a hacer un hombre con paciencia, con capacidad de perdonar, con capacidad de amar a los que te caen mal. Pero no, mejor no le preguntemos a Dios porque
Es que me gusta tanto ese muchacho que es como un príncipe azul. ¿Cómo me va a decir Dios que no? Mejor no le pregunto a Dios. Si es que estoy enamorada o enamorado de la chica, entonces, ¿para qué le voy a preguntar a Dios si yo me siento feliz? ¿No? Y me fío de mi criterio. Pero ¿y cuál es el criterio de Dios? ¿Qué dice Dios? Entonces, eso fue lo que perdieron Adán y Eva. Adán y Eva hasta ese preciso momento habían confiado en Dios. Dios decía, es hora de irse a la cama, y ellos se echaban a dormir. No, Señor, que todavía no tengo sueño, hombre, déjame ver la estrella fugaz. Que no, que a dormir, hombre. Pues se acostaban a dormir. El elefante, ponlo allí, el tigre, o sea, todo lo que Dios decía, ellos lo hacían. Confiaban en Dios. Pero en el momento en que comen de ese árbol, lo que le están diciendo a Dios, el problema no fue el bocadito que le dieron a ese fruto. El problema fue que le estaban diciendo a Dios, no quiero confiar en tu criterio, quiero confiar en mi criterio. Yo soy listo, yo sé lo que hago. Si me has hecho tan inteligente, si me has hecho a tu imagen, Señor, yo sé hacerlo. Y esa es nuestra lucha diaria, ¿sí o no? Esa es nuestra lucha diaria. Por eso Adán y Eva perdieron el GPS, ¿no? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la ruta mejor, Señor, para ir al Arco del Triunfo? Y resulta que algunas veces yo pongo el GPS y me saca por Mollet y me lleva por la C33 y yo digo, pero si es más rápido por aquí, por la C17. Y cuando voy y miro, es que había tráfico allí entrando a Barcelona. Claro. Bueno, eso es Dios guiándonos, ¿no? El GPS es como un ejemplo de cómo es Dios guiándonos, porque Dios sabe el tráfico que hay allá, el accidente, el corte de la carretera, el control de la policía, la roca que se derrumbó ahí, cortó el paso. Dios sabe todo eso, allá adelante yo no lo sé. Yo tengo que confiar en Dios. Por eso Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros recuperemos nuestra confianza en Dios, nos rindamos. Porque eso de nacer de nuevo, lo que le estamos diciendo a Dios es, Señor, yo he tomado mis decisiones toda la vida, como a mí me ha parecido, en mi criterio, y eso es pecado. Cuando a mí me compartían el Evangelio, yo decía, hace 25 años o más, yo decía, no, pero yo no mato a nadie, yo no he robado. Entonces, un día me dijeron eso, mira, dirigir tu vida por ti mismo sin tener en cuenta a Dios, eso es pecado. Yo dije, pues sí, ahí entonces soy pecador, muy pecador, porque 365 días del año yo hago lo que a mí me parece. Hablando más en la calle, lo que me da la gana. Yo hago lo que quiero, como el de la canción, ¿no? Entonces, Dios nos da la oportunidad, por medio de Jesucristo, no solo de borrar todo ese pasado de orgullo y de altivez donde hemos vivido a nuestro antojo, aunque no hayamos asesinado a nadie, de quitar toda esa culpa y a partir de ese momento confiar en Dios por nuestro espíritu que renace de nuevo. Y si yo confío en Dios y me dejo guiar por Dios, voy a comprobar que lo que Dios dice se cumple. Si no me dejo guiar por Dios, entonces no voy a comprobar nada. Ahora, la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Cuerpo, todos sabemos lo que es, nuestra parte física, pero muchos creen que alma y espíritu es lo mismo. De hecho, en muchas culturas y en muchas religiones creen que alma y espíritu es lo mismo, pero no es lo mismo. El alma nuestra básicamente tiene 3 funciones, que es la mente para razonar, las emociones para sentir y la voluntad para decidir. Esas son las principales funciones de nuestra alma. Cuando tú te enamoras del muchachito o tú niña te enamoras de niño, te enamoras de la muchachita, es tu alma la que se está enamorando. Tú dices, ay, mira cómo anda. Y el niño anda así. Y mira qué ojos tiene, que me abanica cada vez que me ve. Y mira qué sonrisa tiene y no me importa el diente torcido. Aquí no estoy enamorado. Ese es el alma. El alma se siente bien y entonces
Disfruta el momento. Por eso hay matrimonios que en el alma llega un momento que dicen, es que se acabó el amor, ya no siento nada. Y puede pasar. Y puede pasar. Y entonces como no siento nada, ¡hala! Divorcio. Tú para allá y yo para acá. Y se divorciaron. Porque no han entendido que el amor, el verdadero amor ágape que describe la palabra de Dios, es algo que viene del Espíritu para nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros en la vida cristiana tratamos de que sea el alma la que hace todas las cosas de la vida espiritual, pues nos vamos a encontrar que por un momento somos capaces de imitar al Espíritu, pero rápidamente, más pronto que tarde, nos vamos a dar cuenta que no hay un fruto, que eso no tira, que eso no crece, que se marchita, que me agoto, que me canso. Y que no veo el resultado, que no puedo comprobar. Ahora, nuestra área espiritual tiene también 3 funciones, que son la intuición, por medio de la cual uno recibe como impresiones de Dios. Tiene la comunión, que es la parte con la que yo me vinculo y me relaciono con Dios y Dios conmigo, porque Dios sigue hablando a día de hoy. Y tengo la conciencia, que es como esa señal de alarma. Peligro, peligro, ahí está el peligro. Cuidado con esa chica que es de labios dulces, pero cuidado, ping, ping. Cuidado con eso, con esas palabras que estás hablando allí en tu lecho, en tu cámara secreta con tu esposo, con tu esposa, porque tu corazón está empezando a murmurar. No, pero si nadie me oye, cuidado, eso es la comunión. La conciencia, perdón. Entonces, tenemos 3 funciones de nuestra parte espiritual y son del espíritu, no son del alma. Yo no puedo tener comunión con Dios por el alma, porque Dios es espíritu y solo puedo tener comunión con Dios es desde mi espíritu, no por emociones. Y tenemos que empezar a desenmarañar todo esto, porque muchas veces nuestro problema es que estamos en la vida cristiana o con falta de entendimiento en las Escrituras o con ignorancia, y entonces empezamos a mezclar un poquito del espíritu, porque sí que oro, porque me gusta alabar a Dios, pero le meto un poquito del alma, porque mi ego también tiene motivaciones en el alma, claro. Ay, es que me gusta alabar a Dios, pero me gusta que me vean. Es que me gusta ayudar a los necesitados, pero me hago el selfie allí. Ahí. Entonces, un poquito del espíritu, pero un poquito del alma. Eso tampoco funciona. Las mezclas no funcionan en la vida cristiana. ¿Qué nos dice la Biblia en Juan 3, 5 y 6? Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, respondió Jesús: y de cierto te digo, el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar, ni lo puede ver, ni lo puede percibir, ni lo puede detectar, ni nada. No puede, es imposible. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Ahí Espíritu está con letra mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne es. Es decir, yo de la carne no puedo sacar algo espiritual. Es imposible. La carne solo puede producir carne. Motivaciones carnales, resultados carnales, etcétera, etcétera. Y dice a continuación, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjate que primer Espíritu está con mayúscula. Lo que el Espíritu Santo ha dado a luz en ti, Espíritu es. Y producirá obras espirituales, frutos espirituales, resultados y evidencias espirituales. Ahora, cuando hablamos de carne, por favor, vamos a quitar un concepto equivocado. A veces la gente piensa que el cristiano carnal, como Pablo lo describe, no es un cristiano carnal el que va y se emborracha el sábado por la noche en la discoteca. No, eso no es un cristiano carnal, eso es una persona que está en serios problemas, probablemente ni siquiera ha nacido de nuevo, porque normalmente una persona que ha nacido de nuevo, uno de los resultados, uno de los frutos del Espíritu en su vida es la santidad. Es que no quiere pecar,
no se encuentra cómodo, no disfruta pecando. Por eso a veces yo cuando oigo que alguien se quiere alejar de Dios y quiere probar la discoteca, yo digo, Señor, que le vaya mal allí. Que el whisky le haga vomitar. Que el porrito le dé náuseas y dolor de cabeza 3 días. Que se enamore del más ladrón. Para que venga arrepentido, claro. Porque si encima le va bien, va a decir, ay, esta es la vida que yo siempre busqué. No, que le vaya mal, que le vaya fatal, para que se salve su alma. Entonces, la carne no es los vicios, no, eso es pecado. La carne es todo lo que tiene que ver o con mi cuerpo o con mi alma. Es decir, todo lo que no es del espíritu. Todo lo que no es del espíritu es de la carne. Entonces, tú puedes conocer a un cantautor que hace baladas preciosas con la guitarra. A ver, bueno, no quiero decir nombres para que nadie se ofenda, pero imagínate a alguien no cristiano y canta unas baladas tan bonitas. Y eso tú cuando lo oyes, te dan ganas de pensar cuando conociste a tu amada, a tu amado, y te transporta a otro mundo. Pero todo eso es de la carne, no es del espíritu. Todo eso no puede producir nada que te acerque a Dios. Es imposible. Lo que es carne, carne es. En ese ámbito se va a quedar, en lo natural, en lo almático. Pero no puede producir, traspasar las leyes espirituales. No puede. Solo lo espiritual, solo lo que es nacido del Espíritu Santo en tu vida y que entonces tu espíritu lo continúa, solo eso puede tener trascendencia en el reino de los cielos y en el mundo espiritual. ¿Qué dice Colosenses 2:6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo hemos recibido al Señor Jesús? Lo hemos recibido por fe. Un día escuchaste el Evangelio, alguien te habló, te predicó, te dio un folleto, te invitó a oír un programa, una predicación, qué sé yo, te invitó a merendar, te hablaron del Evangelio y tú tomaste la decisión de creer y tomaste la decisión de entregar tu vida a Cristo. Y dijiste, sí, esta es mi esperanza, ahora soy limpio, Y entonces lo que dice el apóstol es, de esa misma manera que recibiste al Señor por fe, ahora te toca seguir caminando por fe. Natalia hablaba un poco en la vigilia sobre este concepto, ¿no? Entramos por la puerta es una decisión, pero después viene el camino. Y el camino de la salvación es angosto, es estrecho, es ceñido. Y está bien, pero algunos creen que, ya recibí a Cristo, ya está. No, te toca caminar por la senda. Y esa senda es recta, esa senda es bien delimitada, bien marcada, para que lo cojo se sane. Para que en tu caminar en esa senda, tu vida vaya amoldándose al diseño de Dios. Entonces, no basta solo con empezar la vida cristiana, hay que continuar y se continúa de la misma manera por fe. Es que hoy no tenía ganas de venir a la iglesia, pero vengo a alabar a Dios, pero vengo a servir a Dios, pero vengo a meditar en su palabra. Por fe lo hago. ¿Cuántos tenían ganas de madrugar hoy? Solo los del Madrid que trastaron toda la noche celebrando. No, pues nuestra alma no quiere madrugar. Nuestra alma normalmente quiere relajarse, descansar, pero vivimos por fe. Cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, esto está en Mateo 16, versículo 15 en adelante. Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Él hizo una proclamación. Él declaró lo que había creído en su corazón. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías prometido. Tú eres. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir, esto que tú estás creyendo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir,
bienaventurado eres Simón, porque Dios mismo es el que te ha revelado que yo soy el Mesías. Pedro no llegó a la conclusión de que Jesús era el Mesías porque le vio hacer milagros. Pedro no llegó a la conclusión de que Jesús era el Mesías porque multiplicó los panes y los peces, porque sanó a leprosos, porque daba unos discursos espectaculares. No, Pedro llegó al conocimiento de esa verdad porque Dios quiso y Dios le permitió y Dios se lo reveló. Claro, él era humilde, él tenía ganas de conocer la verdad. Por eso Dios se manifestó y habita entre los humildes, dice en Isaías, como hemos leído antes. Él no era un orgulloso que ya creía saberlo todo, como los fariseos. Los fariseos sabían lo que decía la palabra de Dios, que tendría que venir un Mesías, pero resulta que cuando lo tuvieron delante, no lo vieron y lo tenían delante. Y los milagros que vieron no les convirtieron. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, en su poca humildad y en su mucho orgullo, ellos decían, yo me merezco las bendiciones de Dios. Yo soy un buen creyente que ayuna no sé cuántas veces a la semana, que doy los diezmos de todo, que oro 3 veces al día. Yo me lo merezco. Pero Jesús no vino a por esos. Jesús vino a por los enfermos. Jesús no vino a por los que presumen de su capacidad, sino a los que dicen todo es basura con tal de conocer a Cristo. Por eso los fariseos odiaban a Jesús, porque no habían nacido de nuevo. Y todo lo que veían de Jesús, lo veían desde la carne. Y entonces ellos tenían envidia. Imagínate, la carne de ellos producía la envidia. Uy, este predica muy bien, todos le siguen. Y a mí no me sigue nadie. Mira este, qué humilde es, y todos le alaban. Y yo aquí esforzándome. Entonces empezaron a tener envidia del alma, comparándose. Siempre vamos a tener el conflicto del espíritu con el alma y el deseo del espíritu y el deseo de la carne. Recuerda que siempre que veas la palabra carne en el Nuevo Testamento, la puedes perfectamente intercambiar por alma. Y siempre vamos a tener este conflicto aun cuando hemos nacido de nuevo. La carne por sí sola no es que sea mala en su naturaleza, pero la carne es débil y tiene un poder para lo carnal. Es decir, el alma tiene un tipo de poder, un tipo de vida que solamente puede operar en lo natural, en lo carnal. Nunca puede producir cosas que agraden a Dios. Por eso hay gente que puede estar alabando a Dios y como lo hacen desde la carne, eso desagrada a Dios. Por eso un Caín ofreció algo para Dios, porque lo ofreció para Dios y lo trajo para Dios y se lo presentó a Dios, pero Dios dijo, qué asco esto no es del Espíritu. Esto viene motivado por su ego, motivado porque quiere competir con su hermano Abel, motivado porque no quiere quedarse atrás, no porque me ame a mí. ¿Estás entendiendo? Puede haber gente en la vida cristiana que huele mal porque sus impulsos para hacer las cosas son de la carne, no son del Espíritu. Y no pueden agradar a Dios nunca y de ninguna manera. Entonces las personas que viven bajo el poder del alma, bajo el poder del yo, esas personas están inclinadas a que o su mente o su voluntad o sus emociones son las que dominan. En la mente porque se aferran a su conocimiento, pero no están dispuestos a reconocer su realidad de enfermos. O sea, ¿a qué me aferro? A mi cultura, a mi conocimiento, incluso de la Biblia, pero no puedo recibirlo revelado porque mi forma de acercarme a Dios es siempre con mi mente, aquí, con este trocito.
Entonces resulta que con mi mente yo soy Windows, pero Dios es Mac, es de Apple, y no se entienden. Entonces entiendo un poquito de Dios, hay cierta compatibilidad porque en la mente alcanzo a entender. La Biblia dice que por lo creado incluso podemos observar que Dios es grande y que Dios existe, pero hasta allí. Ese es un testimonio de Dios, pero el verdadero testimonio tiene que ser revelado. O en vez de la mente, manda la voluntad. Y entonces es lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero, es mi opinión frente a la opinión de Dios. Por eso la Biblia dice que el que sabe hacer algo y no lo hace, ¿qué le pasa? Le es contado por pecado. Porque Dios dice, mira, este ya lo sabe, ya se le ha revelado, pero ahora resulta que no se está dejando guiar de su espíritu, sino de su propia voluntad. Y su voluntad está tomando sus propias decisiones. Es que es mi opinión, es lo que yo quiero. O puede ser por las emociones, y este es uno de los más comunes, que son nuestras emociones las que con sus picos de intensidad están dirigiendo nuestras vidas. Entonces, si me levanto contento, si no he peleado con mi mujer en toda la semana, si me acaban de ingresar el sueldo, entonces estoy contento y tengo ganas de ir a la iglesia, tengo ganas de servir, tengo ganas de proclamar el evangelio, pero si algo me ha ido mal, si estoy bajoneado por alguna razón en mis emociones, si estoy triste, si estoy... entonces, como no me apetece, entonces no hago lo que tengo que hacer. Y puede que hayas nacido de nuevo y puede que seas una persona salva, pero tu vida en ciertos momentos o periodos se ve gobernada por tu mente, por tu voluntad o por tus emociones y no por tu espíritu conectado con el de Dios. Y entonces ahí vienen los cristianos que empiezan así, que un día están aquí eufóricos, felices, comiéndose el mundo, y otro día están que no quieren ni mirar a la cara al pastor. Un día están queriendo pedir ayuda y confesar su pecado y salir de algo, y otro día están escondiendo todo, disimulando todo como unos fariseos perfectos. ¿Por qué? Porque dejaron que el espíritu se quedara ahí, guardado en el cajón, y es ahora su alma, su parte almática, su parte anímica, la que está llevando su vida adelante. Dice Romanos 12, del 1 al 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra cuerpo allí está hablando de todo tu ser íntegro. Y dice, lo que está diciendo allí el apóstol es, mira, tú tienes que sacrificar tus opiniones, sacrificar tus emociones, sacrificar tus pensamientos, sacrifícalos. ¿Dónde los sacrifico, Señor? Pues mira, cada vez que vienes delante de Dios, pasa por el altar y allí sacrifícalos, renuncia a ellos, renuncia. No hagas que prevalezcan, renuncia a ellos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Cómo lo voy a comprobar? Cuando yo obedezco, cuando yo me dejo guiar de Dios, cuando yo confío en lo que Dios ha dicho. Señor, es que no puedo perdonar porque me hizo tanto daño que todavía lo tengo aquí clavado. Eso es del alma, eso es de la carne. Eres un carnal, eres un almático, estás viviendo como Caín. En cualquier momento te vuelves un homicida. Quizá no le vas a clavar un puñal, pero vas a matarlo con tus palabras. Sacrifica ese dolor, ese sentimiento, sacrifícalo, sí. ¿Para qué? Para que tú compruebes que lo que Dios te ha dicho es bueno, es verdad y tiene un fruto diferente. Entonces sí lo perdono, pero es que no lo quiero perdonar porque Él no va a dejar de hacerme daño. Pues sigue perdonándolo, sigue sacrificando, sigue muriendo, sigue clavando ese dolor en la cruz.
Por eso la vida cristiana no es un momento, un milagro, algo puntual que sucedió. No, la vida cristiana es camina en obediencia. De la misma manera que recibiste al Señor, camina en obediencia todos los días. Todos los días. Mira, hay gente que hemos tenido oposición familiar para vivir en libertad nuestra vida cristiana. Y nos ponían trabas para venir a la iglesia, y nos criticaban, y nos señalaban, y nos querían hacer chantaje emocional. Y si nosotros nos hubiéramos dejado y hubiéramos dicho, ay, sí, mis papás están sufriendo porque yo vengo a la iglesia. Es que mis papás han dicho, como me decían a mí, es que tú ahora tienes otra familia. Y entonces, eso era un chantaje para mi alma. Esas palabras no llegaban a mi espíritu. Es que mi espíritu no se puede afectar por esas palabras. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo tragaba saliva y sacrificaba eso que me dolía tanto que me decía mi familia. Yo decía, no, Señor, yo te entrego esto. Ni me voy a defender. Ni me voy a defender. Porque mi alma quería pelear. Mi alma quería lucha. Mi alma quería prevalecer su opinión, ofender, insultar, criticar. Mi alma quería venganza, pero mi espíritu decía, no, lleva ese dolor con el Señor. Pero qué bueno es al pasar los años y al haber sido guiado por el Espíritu Santo en esos conflictos familiares, yo ver que mi familia se apaciguó. No quiere decir que me aplaudan por mi vida cristiana, pero se apaciguaron, se calmaron, se quedaron quietecitos, ya no andan diciendo. ¿Por qué? Porque no dejé que mi alma agarrara esas palabras y reaccionara. No lo permití. Sacrifiqué lo que sentía, sacrifiqué el dolor, lloré de rodillas delante de Dios, pero no delante de ellos, para no manipular. ¿Estáis entendiendo cómo vivir en lo espiritual? Mira, y eso pasó al principio de nuestra vida cristiana, pero periódicamente ha ido pasando algunas veces más a lo largo de todos estos años. Y la última vez fue en la pandemia. Y recuerdo que fuimos a visitar a mi familia en Madrid y ya se había terminado el confinamiento, evidentemente, y un día me dijeron, no, pues si vas a tu iglesia de Madrid, pues no vengas aquí porque nos vas a traer el coronavirus. Y yo dije, ¿cómo? O sea, me estaban diciendo, no vayas. Si quieres estar con nosotros, no vayas. Entonces yo dije, no, tranquilos, no hay problema. Yo voy, pero ya no vuelvo. Yo iba a estar 3 o 4 días más. Y me tocó sacrificar ese tiempo con mi familia. Porque no me iba a dejar chantajear emocionalmente. No me iba a dejar. La vida del Espíritu es tan fuerte. La vida del Espíritu te puede dar tantas cosas que nunca jamás te podrá dar el alma. El alma las va a tratar de imitar por un momento y con mala calidad, pero no puede resistir. El Espíritu sí. Por eso hay gente que llega a la iglesia y a mí me dan un poco de... Yo soy prudente cuando veo conversiones que son muy rápidas, muy meteóricas. Cuando llega la gente a la iglesia y todo le parece bonito y todo está bien y todo es maravilloso. Bueno, cuando yo me empecé a convertir, yo veía la iglesia así. Y yo decía, yo quiero ser como los pastores, yo quiero dedicarme a lo que se dedican los pastores, pero yo todavía no había recibido un llamado personal. Era mi alma la que estaba proponiendo todo eso. Me parecía idílica la vida de los pastores. Los pastores se dedican a predicar la palabra de Dios y míralos, son santos. Y que yo lo veía todo en el alma. Hasta que un día íbamos a ir a un retiro de fin de semana allí en Madrid. Y entonces yo había quedado en la iglesia a las 7 de la tarde con mi coche para llevar personas al retiro. Y yo llegué a las 7 menos algo y me quedé esperando. 7:15. Los que tenía que llevar eran latinos. 7:20. 7:30. Y yo me empecé a poner mal.
Porque mi alma orgullosa empezó a hablar. Y no hay derecho, porque yo he venido a mi hora, y yo pongo el coche, y encima me hacen esperar, y yo pago la gasolina, y esta gente no tiene consideración. Y yo empecé truco. Y yo tenía razones. Mi alma tenía cantidad de razones. Mi alma se infló como el pavo real. Y no pasó nada. Ese día llegó la gente, llegaron tarde, yo me los llevé al retiro y se ve que yo hice mucho más de lo que percibí y que mi cara y mis palabras fueron mucho más hirientes de lo que mi alma estaba dispuesta a reconocer. Entonces al día siguiente me cogieron mis líderes, que en aquel momento eran Harvey y Mari Carmen, y me dijeron, ven para acá, Carlitos, que vamos a hablar. Carlitos, mira, tú eres muy majo, has puesto tu coche al servicio de la iglesia. Yo no era pastor, evidentemente, pero ¿sabes qué? Has tratado mal a la gente y te has quejado. Y la queja produce división en la iglesia y apaga la fe. Y yo, ¿cuándo? ¿Cómo? Sí, porque mira, a tal persona, esto, lo otro, tú empezaste a hacer comentarios. Y en ese momento, en cuanto me lo repitieron la segunda vez, yo me di cuenta. Ahí mis ojos fueron abiertos. Me sentí tan mal. Yo dije, Señor, ¿cómo he podido ser tan ruin? Si el coche que tengo me lo has dado tú. Si lo que yo tengo para servir lo has puesto tú en mis manos. Ay de mí si no lo hago. Y yo quejándome porque uno llega media hora tarde. ¿Acaso soy yo el rey de España que necesita pleitesía? Bueno, me regañaron, me tiraron de las orejas, agaché las orejas, pedí perdón a mis pastores, a mis líderes y le pedí perdón al Señor. Y yo dije, Señor, no, nunca más yo quiero quejarme de nada. Y si alguna vez te ha tocado en el redil una cama incómoda, me estás entendiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Nosotros fuimos ahora al retiro de Londres y eso es súper bonito en medio de un bosque. Alquilan un sitio que es como el redil, pero verde, porque es Inglaterra. Entonces todo es verde, allí hay ardillas por los campos y uno llega allí y dice, ay, a ver, ¿dónde está Robin Hood? A ver. Pues son todo árboles y todo verde, pero no riegan. Es todo en la naturaleza. Entonces la primera noche me tumbo en esa cama y yo digo, ay, qué cama tan durita, qué bien. Y a medianoche yo estaba ya... No pegué ojo en toda la noche. Y yo dije, bueno, Señor, gracias por este lugar tan bonito. Porque ¿de qué sirve quejarse si el que se quiere quejar es el alma? Nunca tu espíritu va a querer quejarse. Nunca. Tu espíritu no fue diseñado para la queja, fue diseñado para la alabanza. La queja no cabe en tu espíritu. Por eso cuando salga queja de tu boca, tú tienes que entender que no es tu espíritu el que se está quejando. No puede ser jamás producido por el espíritu lo que está pasando en ese momento. Es de tu alma, es carnal. No puede agradar a Dios de ninguna manera, Entonces tenemos que aprender, y yo decía que me asusta un poco cuando veo que llega gente a la iglesia y todo es bonito y todo es precioso y los pastores maravillosos y porque puede ocurrir que si esa persona no aprende a sujetar lo almático a lo espiritual, pues en cualquier momento va a haber algo imperfecto que va a producir una reacción almática en esa persona y ¡pum! Todo va a saltar por los aires. De repente, los que eran mis amigos, ahora los miro como raro. De repente, ya no me apetece ir a la iglesia, ya no me junto con aquel. No, yo ya no cuento nada, no porque tal. O incluso dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no fue el espíritu el que reaccionó con madurez, sino que fue el alma la que tomó las riendas de ese asunto. Y entonces todo colapsó y todo se vino abajo. Por eso hay gente frecuentemente cambiando de iglesias, y no digo que siempre un cambio de iglesia sea motivado por algo almático, pero muchas veces sí. Y hay gente buscando experiencias de evento en evento, porque eso es muy almático y de repente siento el subidón.
Pero los que van a un congreso o a un redil, los que van a un evento cristiano, motivados por el alma, ¿qué les va a pasar? Mientras están en el evento, están tocando el cielo con el alma, no con el espíritu. Están ahí, ay, ya estoy tocando el trono de Dios, mira, estoy cerquita. Y acaba el evento y el lunes, ¡pum!, están deprimidos. Ya no oran, ya no le cogen la llamada al líder, ya están huyendo de todo, están ahí. ¿Por qué? Porque fue el alma. Fue el alma la que impulsó todo aquello y la que se vino abajo después. Si fuera del espíritu, no se viene todo abajo. Hombre, evidentemente después de pasar un tiempo intenso, porque con el alma nos relacionamos con los demás, después de pasar un tiempo intenso con personas y esa ausencia, pues sí puede provocar que el alma se bajonea un poco. Sí, claro que sí, y eso es muy normal, pero si tú eres una persona espiritual y no almática, pues eso no te va a afectar. No vas a dejar de orar, no vas a dejar de leer la Biblia en tu casa, en tu habitación, porque quiero que sepas que hay gente que busca lo carismático, pero hay un carisma que es del alma. Y te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender muy fácil. Milei, el presidente de Argentina, ¿verdad? Es un tipo carismático a mil, ¿sí o no? O sea, ese tipo donde sale todo el mundo hace y todo el mundo le mira como, mira qué tipo tan excéntrico, y habla y grita. Hasta los que no le votan se quedan como así, a ver qué dice. Porque es un carisma del alma. No es malo, pero es del alma. ¿Qué puede producir ese carisma? Cosas en el alma. Simplemente emociones subidas, euforia, tal, pero en el alma. No va a producir nada para Dios. Ahora, hay un carisma que es del espíritu. Por eso el carisma del espíritu no depende del temperamento de la persona. No depende de ese temperamento. No depende de la personalidad. No, es del espíritu. Entonces tú puedes ser un flemático, real cuadrado de flemático, que aunque haya un terremoto no se inmuta, pero puede que predicando la palabra llegue, ¡wow!, y traspasa los corazones. O puedes ser una persona muy sanguínea o muy colérico, y no importa tu personalidad, si es del espíritu lo que tú estás haciendo, va a tener un fruto espiritual. Entonces no hay que confundir, y para eso necesitamos el discernimiento, que es otra de las funciones del espíritu, para entender qué es lo que se está moviendo. ¿Es del alma o es del espíritu? ¿Es impulsado por la carne y solo va a proveer para la carne y es imposible que agrade a Dios? ¿O es del espíritu? Mira, cuando algo es promovido por la carne, nunca puede agradar a Dios. Pero cuando algo es promovido por el espíritu, ¿qué va a ocurrir con la carne y el alma? Se va a meter en la misma línea y tú vas a poder alabar a Dios en el espíritu y aún en tu alma experimentar un gozo, también almático, también. Pero si solo tienes el gozo del alma y no tienes el del espíritu, pues se acaba la reunión y tú dices, ay, soy un miserable desgraciado, yo necesito otro evento de estos súper fantástico con 20.000 predicadores y miles de gentes para yo sentirme conectado con Dios. No, eso es del alma, no puede ser. Tienes que entender que cuando tú naces de nuevo, tienes dos naturalezas viviendo al mismo tiempo en ti. Tienes la naturaleza de Dios porque has renacido en el Espíritu y ya está la naturaleza de Dios en ti, pero también tienes la naturaleza del pecado, tu antigua naturaleza con la que naciste. Qué pena, ¿no? Pablo lo describe muy bien, o sea, yo quiero hacer una cosa y no la hago y me lo pienso, pero luego lo hago, estoy ahí siempre como en esa lucha. ¿Por qué? Porque las dos naturalezas están en mí. De manera que una naturaleza, la de Dios, me da un poder, el poder del Espíritu. Pero la naturaleza del pecado le da un poder a mi alma. Es que el alma también tiene poder. Poder me refiero en el sentido de unas capacidades que llegan a ser asombrosas, pero solo pueden trascender en lo almático. Nunca jamás van a tener trascendencia a lo espiritual. Nunca, es absolutamente imposible. Es como la gasolina y el diésel, que no puede una
una gasolina funcionar un coche diésel. Entonces yo tengo que no permitir que el poder del alma sea el que esté dirigiendo y gobernando mi vida a todas horas, porque si no voy a fracasar. De alguna manera, nuestro espíritu es como lo más interno que tenemos. La Biblia a veces le llama el hombre interior. Ese hombre interior, que es nuestro espíritu, es como si estuviera envuelto por el alma. De manera que tenemos que vigilar que la influencia del alma no domine a la influencia del espíritu. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo quiere decir que yo le tengo que decir a mi alma, calladita, estás más guapa. No tienes la palabra. Tu opinión no es importante. Tus derechos no los puedes exhibir en este momento ni reclamar a ninguna hora. No, te callas. Voy a hacer caso a lo que dice el Espíritu. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dice Jesús, niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Cómo sigo? Por fe. De la misma manera que recibí al Señor, ando por fe. Cuanto más me dejo guiar del Espíritu, menos poder, menos influencia va a tener el alma, menos protagonismo. ¿Qué es la madurez? La madurez es dejar que mi espíritu vaya influenciando todos los aspectos de mi vida. Eso es madurez. Que yo dejo que sea, mira, mi espíritu, y hablo como varón casado, mi espíritu jamás querrá maltratar a Natalia. Mi espíritu jamás querrá ser infiel a Natalia. Es imposible que mi espíritu, que ha renacido de nuevo del Espíritu Santo, jamás va a querer engañar a Natalia, mentir, acusar, señalar, ofender, maltratar, menospreciar. Nunca, mi espíritu nunca puede producir eso. Nunca mi espíritu puede producir un pecado. Nunca. ¿Os acordáis cuando Carlos Catari nos compartía? ¿Quién pecó? Ah, no, ese no soy yo, ese es mi viejo hombre. Mi nuevo hombre no puede pecar. Es que es verdad. Lo dice Primera de Juan. El creyente no puede pecar. Ah, pero entonces, ayer vio pornografía. ¿Quién pecó? No, pues pecó su viejo hombre. Ah, entonces puede pecar todo lo que quiera. No, Romanos, no puedes pecar todo lo que quieras porque te vas a hacer esclavo del pecado. Y si has sido libertado del pecado, ¿cómo ahora vas a ser esclavo del pecado? Estás entendiendo que tu espíritu no puede pecar, no puede producir odio, no puede producir murmuración, tu espíritu no puede producir envidia, tu espíritu no puede pecar de ninguna manera. Tu espíritu no tiene temor ni miedo. Es imposible que lo tenga. Fue diseñado por Dios para tener todo lo de Dios, todo lo santo, todo lo puro. Pero mi carne, mi alma, sí puede producir todas esas cosas. Por eso si yo amo a Natalia con toda mi alma, le voy a fallar. Es mejor amar con el Espíritu. Es mejor amar con el Espíritu. Si amas en el Espíritu, no vas a sufrir con la tarjeta de crédito. Pero el alma se va a poner a temblar. Claro, porque el alma sufre, el alma se inquieta, el alma se atemoriza, pero el Espíritu jamás. Si tú sirves en la iglesia con el alma, vas a fracasar. Porque un día vas a maltratar a alguien, vas a decir algo incorrecto, te van a tratar mal a ti y lo vas a gestionar mal porque estás con el alma. Pero si tú estás en el Espíritu, tú eres humilde porque el Espíritu es humilde. El Espíritu de Dios no es orgulloso. Por eso mi espíritu no puede ser orgulloso, es imposible. Por eso yo necesito todo absolutamente vivirlo en el Espíritu. Tú puedes orar en el alma, pero puedes orar en el Espíritu. Y una oración no va a producir absolutamente nada
ni va a obtener nada de Dios, y la otra lo va a obtener todo de Dios. Había un fariseo que iba todos los días al templo a orar, y todos los días oraba, y dice la Biblia que no fue justificado. No produjo nada su oración. Y ese hombre se daba y oraba todos los días y hacía ver que todos le vieran. Pero su oración, ¿de qué sirvió? Solo a los ojos del pueblo. El pueblo decía, uy, este fariseo es un gran hombre de Dios. Pero es que eso no es lo importante. Todo el mundo decía, este hombre cuánto ora, cuánto ayuna, mira, y está ayunando y está diezmando de todo, y está ahí, pero era del alma, era de la carne, no tuvo ninguna trascendencia espiritual. Por eso aquellos que fueron a echar demonios una vez, en el nombre de Jesús, y el demonio le contestó, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, yo sé quiénes son todos esos, pero a ti no te conozco, mamarracho. ¡Pum! Y le cayeron todos los demonios encima. ¿Por qué? Porque estaban en el alma. ¡Ay, queremos liberar! Queremos ser los superpastores. Queremos ser aquí, que todo el mundo vea que nosotros echamos demonios. ¿Qué produjo eso? Cero patatero. No hubo ningún poder espiritual allí. ¿Por qué? Porque era una motivación egocéntrica del alma. No sé si alguno aquí está entendiendo un poco cómo vivir en el espíritu. Y quizá alguno está diciendo, uy, entonces todo lo que he hecho hasta ahora no vale para nada. Pues a lo mejor, y gloria a Dios si hoy te das cuenta de eso. Y como dijo Pablo, todo lo consideras por basura, experiencia, tradiciones, conocimiento, años de vida cristiana sin fruto, todo por basura, esfuerzo propio, mérito propio, todo por basura con tal de conocer a Cristo y que sea en Él que yo tengo todos los resultados, todo el fruto. Y si es del Espíritu te vas a mantener humilde. Si es del Espíritu te vas a mantener humilde. Y mira, esto es algo que tenemos que revisarlo todos los días de nuestra vida. Por eso hay gente que tú la ves en la vida cristiana que empiezan en el Espíritu y llegan a grandes cosas para Dios y en un momento dado, en algún momento se subió el ego, se descuidó la oración, algo pasó que se volvieron vulnerables. ¿Por qué? Porque siguieron en el alma y no en el espíritu. Jamás el alma puede soportar la obra del espíritu. Jamás, jamás, jamás. Nunca, es imposible. Es imposible. La obra del espíritu es como si viniera Hulk a llevar una fuerza enorme y de repente coge un autobús así, el increíble Hulk, y lo levanta y dice, ahora se lo vamos a pasar a este niño. Toma, niño. Y el niño aplastado debajo del autobús. Ese es el alma. No puede, el alma no puede soportar ni continuar, no puede con la obra del Espíritu. Y es de verdad, es el problema de muchos en la vida cristiana, que están viviendo con motivaciones egocéntricas, sirviendo con el ego, con el alma. Si me siento bien lo hago, si me siento bien perdono, si me siento bien diezmo, pero no hay fe, han perdido la fe. El que es de fe continúa, el que es de fe persevera. El alma no puede perseverar porque el alma es inconstante, Hoy está disparada, mañana está bajo mínimos, en números rojos. Esa es nuestra alma. El alma de cualquier persona en este mundo es así. Pero el espíritu de alguien que ha nacido de nuevo nunca tiene números rojos, nunca se deprime, nunca deja de perseverar, porque es espiritual, es del espíritu al espíritu. Dice Romanos 6:6, y este es un consejo para los que están luchando con algún pecado, porque qué cosa tan horrible luchar con el alma contra un pecado. Es imposible vencerlo. Siempre el alma va a acabar saboteándote. Siempre el alma va a encontrar una excusa para pecar. Siempre, siempre. Es como el agua, va a encontrar un lugar por donde discurrir. Siempre el alma va a fracasar en su lucha contra el pecado. Por eso algunos nunca consiguen deshacerse del pecado. Lo creen, lo anhelan, lo desean, pero no lo logran porque lo intentan en el alma. Y dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tu viejo hombre es el que peca.
Tu viejo hombre es el que habla mal de otros. Tu viejo hombre es el que todavía mira a las mujeres que no son la tuya. Tu viejo hombre es el que tiene envidia. Tu viejo hombre es el que se enorgullece cuando hace algo, aún haciendo algo para Dios. Ese es el viejo hombre. Y nos dice Pablo, el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. ¿Dónde está tu viejo hombre? Ay, pero es que yo siento ganas todavía de pecar. ¿Pero dónde está? ¿Dónde dice la Biblia que está? ¿En qué confías? ¿En lo que siente tu alma? ¿En el apetito de tu alma? ¿O en lo que Dios dice que ya está hecho? Esa es la diferencia. La vida del cristiano es por fe, no por lo que siente. Porque mira, tu alma, difícilmente en algún día de tu vida va a querer, no va a tener deseos de pecar. Tu alma difícilmente, si vives 70, 80, 90 años, difícilmente habrá un solo día de tu vida que tu alma no quiera pecar. Verás el coche de otro y dirás, ¡wow! ¡Qué envidia! Yo quiero tener ese coche. ¡Uy, qué zapatos! Mira qué joya lleva esa mujer. Yo quiero esa joya. Envidia. No va a pasar un solo día sin que tu alma se quiera deslizar al pecado. Pero tu espíritu, créelo, tu espíritu es incapaz de desear un pecado. Incapaz de desear un pecado. Por eso Pablo nos recuerda que nuestro viejo hombre, ese de las sensaciones, como decía Carlos Catari, a quien por cierto, y si Dios lo permite, a final de junio lo vamos a tener aquí, ese viejo hombre, el de las sensaciones, el que te autopercibe de una determinada manera, el que te autopercibe como imposible evitar ese pecado, ese viejo hombre ya está allí clavado. Ya está allí. Dios lo dice. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, el cuerpo del pecado básicamente es nuestra parte física. Es donde se manifiestan todos nuestros pecados. Entonces dice, ese cuerpo va a ser destruido. ¿Cuándo? Efectivamente, cuando morimos. Cuando morimos físicamente, nuestro cuerpo va a ser destruido. Y dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira, creo que aquí todos creemos que Jesucristo murió en una cruz hace 2000 años. Nadie duda de eso, en principio, y espero, aquí. Pero muchas veces dudamos que nuestro viejo hombre esté crucificado juntamente con él. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ganas de pecar, pero tienes que pararte a creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién tiene ganas de pecar? Es tu viejo hombre, no es tu nuevo hombre. El que tiene ganas de pecar es tu viejo hombre, no es tu nuevo hombre. El que tiene ganas de tirar la toalla es tu viejo hombre. El que tiene ganas de huir de la congregación es tu viejo hombre. El que tiene ganas de ocultar el pecado, de no pedir ayuda, de no reconocer algo, es tu viejo hombre. El hipócrita es tu viejo hombre. Yo prediqué en el redil, mata a ese fariseo. Pero la forma de matarlo es creyendo que ya está allí crucificado. Tu espíritu, mira, Jesús, que fue un hombre espiritual, no se bajó de la cruz. Pero tu viejo hombre se quiere bajar todos los días de la cruz. Todos los días. Yo tengo opinión, yo tengo derecho, quiero venganza, exijo, reclamo, que me traten bien, que me respeten, que me cuiden, que ta. Ese es el viejo hombre. Si has nacido de nuevo, ya has sido regenerado en tu espíritu, ya tienes poder sobre el pecado, lo tienes que creer. Es lo que Dios afirma en su palabra. Pero el diablo, que conoce cómo funciona nuestra alma, nos va a lanzar dardos, nos va a decir que si todavía siento es porque todavía eso está ahí y entonces es mentira lo que Dios ha dicho. Pero recuerda, es que Dios es espíritu, es por fe, no es por lo que sientes. No es por lo que sientes. ¿Estás oyendo? No es por lo que sientes. Vamos a orar.
Y mientras suben los músicos, quiero que entiendas que a veces no es como que somos totalmente carnales, totalmente almáticos, sino que estamos mezclando nuestras dos naturalezas o permitiendo que un tiempo una sea la que protagonice todas las cosas y en otro tiempo otra. Pero lo más peligroso es precisamente eso, mezclar, porque nos va a dar una inconsistencia horrible. En Filipenses nos cuenta Pablo que a él lo metieron a prisión por predicar el Evangelio. No me acuerdo en qué ciudad estaba en ese momento. Y sin embargo había algunos que por fuera y sin ser discípulos directos de Pablo estaban predicando el Evangelio. Y los discípulos le dijeron a Pablo, mira, allí está aquel grupito que evangelizan y solamente lo hacen para competir contigo, porque saben que tú ahora estás en la cárcel y no puedes predicar a las masas. Había gente predicando el Evangelio y no tenían una motivación del Espíritu. Gente predicando el Evangelio, predicando la salvación por medio de Jesucristo, y lo estaban haciendo con una motivación del alma. Tremendo. Pero es que eso nos puede estar pasando a nosotros. Que empezamos a hacer cosas en el Espíritu, pero acabamos en la carne, como describe Pablo. Y qué terrible es eso, porque nos frustramos tanto que llegamos a pensar que la vida cristiana no funciona para nosotros, que algo está ahí desconectado, y lo que está desconectado es tu espíritu. Y tú necesitas volver a desechar lo que dicta tu alma y volver a vivir por el Espíritu. ¿Tienes emociones? Yo también. Ponlas en el lugar que le corresponde. ¿Te duele algo? A mí también me duelen cosas. Ponlo en el lugar que le corresponde. ¿Te cuesta amar? A mí también. Pero el rechazo, la diferencia, ponlo en el lugar que le corresponde. Deja que sea el Espíritu el que te guíe en todas las cosas. Deja que sea el Espíritu el que te ayude a ser esposo y esposa. Que sea el Espíritu, tu Espíritu conectado con el Espíritu de Dios, el que te ayude a servir en la iglesia. Que sea el Espíritu el que te ayude a ejercer el don que Dios te ha dado. Cada uno, dice la Biblia, conforme a la medida de fe que le ha sido dada. No si te apetece o no. No si el otro tiene más resultados o no. Hay tanto ego en la vida cristiana y el ego no es sino carne. Y el ego le desagrada a Dios. Hay tanto fariseísmo en la vida cristiana. Si fuéramos capaces de llevar a la cruz a nuestro fariseo todos los días, nos iría muy diferente. Estaríamos en muy distinta condición, estoy seguro, estoy totalmente seguro, porque Dios no miente. Cada día que te despiertes, recuerda, tu viejo hombre está crucificado. Es que lo siento, pero todavía lo percibo, pero está allí. Créelo por fe. Créelo por fe. El diablo va a querer engañarte como a Eva por medio de los sentidos, las sensaciones, los sentimientos. Ese es el juego del diablo. Lo practica muy bien, es un experto, pero recuerda que Satanás es un espíritu caído, separado de Dios. Separado de Dios. Él no puede afectar a tu espíritu. Jamás. Escucha esto, jamás un demonio puede influenciar a tu espíritu, jamás. Tu espíritu está a salvo por el Espíritu Santo, pero el demonio puede influenciar tu alma. Un demonio puede oprimir tu alma, un demonio puede llevarte a la confusión en tu mente. Y tú, engañado en tus sentidos, puedes hacer que sea tu alma la que empiece a tomar las decisiones y no hacer caso a tu espíritu. Pero tu espíritu está totalmente a salvo en manos de Dios. Totalmente. Un cristiano que ha nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio. Absolutamente imposible.
absolutamente imposible. Ahora, en nuestra alma sí que podemos tener batallas muy fuertes, porque allí el demonio va a tratar de impulsar todas las emociones, lanzar dardos mentirosos. Allí el demonio va a tratar de ejercer todo su despliegue para que tú creas lo que tu alma está experimentando y te olvides de creer lo que Dios ha dicho y es verdad en tu espíritu. Esa es nuestra batalla diaria. ¿La vas a pelear? Peléala con sabiduría. Peléala buscando a Dios cada mañana. Señor, adiestra mis manos para esta batalla. Yo no puedo pelear contra las tinieblas con mi alma. No puedo. Yo tengo que pelear es con fe, creyendo lo que Dios ha dicho. Si tú crees lo que Dios ha dicho, toda tu vida estará a salvo. Toda tu vida. Y aunque venga una tempestad, y aunque venga un viento y te llegue a golpear, porque habrá golpes, pero tú te levantarás. Amén.